nombre es Abelardo Cruz, tengo 58 años y toda mi vida he trabajado la tierra. No soy hombre de cuentos, ni de supersticiones. Pero lo que me pasó hace 4 años, allá en la finca que heredé de mi padre, no puedo explicarlo con palabras que no me hagan parecer loco. Todo empezó una madrugada, justo cuando el gallo todavía no cantaba, y salí con la linterna al cafetal, con la luna casi llena aún colgando del cielo, blanquecina y espectral. El aire estaba frío, de ese frío que cala los huesos y te hace frotarte los brazos. Mi esposa, Elena, roncaba suavemente en la cama, y mi hijo, Mateo, dormía como un tronco. Yo, en cambio, tenía que revisar unas trampas para la broca que había puesto la tarde anterior. La finca de mi padre, La Escondida, está metida en un pliegue de las montañas, rodeada por un lado de cafetales que se pierden en la neblina de la mañana y por el otro, de un bosque denso, de árboles viejos y retorcidos que nadie se atreve a tocar. Más allá, los potreros se extienden hasta donde alcanza la vista, salpicados de grandes piedras cubiertas de musgo y cruces de madera desgastadas por el tiempo, puestas por algún ancestro para bendecir la tierra o para ahuyentar algo. Nunca me interesó preguntar. La verdad, la soledad del campo nunca me había parecido un problema. Al contrario, uno se acostumbra al silencio, a los sonidos de la naturaleza, el canto de los grillos, el viento silbando entre las hojas, el llamado ocasional de algún búho. Pero esa madrugada, el silencio era diferente. Era un silencio pesado, opresivo, como si la tierra misma estuviera conteniendo el aliento. Llegué al cafetal, con el rocío perlado en las hojas y la linterna apenas abriéndose paso entre la oscuridad. Fui revisando las trampas, una por una, y el trabajo me distraía. El sol empezó a asomarse por el horizonte, pintando el cielo de tonos anaranjados y violetas. Fue entonces cuando lo sentí. Una ráfaga de aire frío, a pesar de que el día ya prometía calor, me erizó los vellos de la nuca. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Solo los cafetos, estáticos, y el bosque al fondo, una mancha oscura contra la luz naciente. Me encogí de hombros, pensando que sería el viento, y seguí con lo mío. Pero luego, oí un murmullo. Un murmullo suave, casi un susurro, que parecía venir de entre los árboles. No era el viento, no era el canto de un pájaro. Era algo más. Algo que no entendía, pero que me heló la sangre. A partir de ese día, las cosas empezaron a cambiar. Pequeñas cosas, casi imperceptibles al principio. El perro, Sombra, un labrador leal como pocos, comenzó a aullar por las noches, mirando fijamente hacia el bosque, con las orejas gachas y el rabo entre las patas. Intentaba calmarlo, pero él no dejaba de temblar. Los pájaros, que antes anidaban en los árboles cercanos a la casa, parecían haber desaparecido. El cafetal, que siempre había sido bullicioso con el trino de las aves, se sentía extrañamente vacío. Y luego, el clima. A veces, en pleno mediodía, un frío repentino descendía sobre la finca, un frío húmedo que no correspondía a la estación. Y la neblina. Una neblina espesa, casi fantasmal, que se arrastraba desde el bosque y cubría los potreros, incluso cuando el sol estaba en lo alto. Una tarde, mientras arreaba las vacas para el ordeño, noté algo. Una sombra. Una sombra alta y delgada, al fondo del potrero, justo al borde del bosque. Al principio pensé que era un árbol o un efecto de la luz. Pero la sombra se movió. Lentamente, se deslizó entre los árboles, como si no tuviera peso. Me froté los ojos, pensando que el sol me estaba engañando. Pero cuando volví a mirar, la sombra ya no estaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Abelardo, no seas pendejo, me dije a mí mismo. Es el cansancio, o la vista te está fallando. Pero la imagen de esa sombra se me quedó grabada en la mente. Las semanas siguientes fueron un tormento silencioso.
Los ruidos se hicieron más frecuentes. Pasos. Pasos lentos y arrastrados que sonaban entre los cafetos, incluso cuando yo estaba solo. Una noche, mientras revisaba las gallinas, escuché un lamento. Un lamento lastimero, como el de una mujer llorando. Se me heló la sangre en las venas. Saqué la linterna, apuntando en todas direcciones, pero no había nadie. Solo el silencio de la noche y el canto lejano de algún grillo. Volví a la casa con el pulso desbocado y Elena me preguntó si estaba enfermo. No quise contarle lo que había oído. No quería asustarla y en el fondo temía que me tomara por loco. La manifestación más fuerte ocurrió un jueves, pasadas las 7 de la tarde. Había ido al establo a darles de comer a los caballos y el sol ya se había puesto, dejando el cielo teñido de un azul profundo. La oscuridad ya era casi total, y solo me guiaba por la linterna. De repente, la luz de la linterna parpadeó y se apagó. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Intenté encenderla de nuevo, pero no respondía. En ese momento, sentí que no estaba solo. El aire se puso pesado, denso, y un olor a tierra mojada y algo más, algo putrefacto, llenó mis fosas nasales. Luego, lo vi. Justo en el centro del establo, una figura. Alta, delgada, envuelta en una especie de neblina grisácea. No tenía rasgos definidos, solo una silueta. Pero sabía que me estaba mirando. Sentí un frío glacial en la piel, como si 1000 agujas se clavaran en mí. No podía moverme, no podía gritar. Mis piernas se habían convertido en plomo. La figura, o lo que fuera, empezó a moverse. Lentamente, se acercó a mí, paso a paso, con ese arrastrar de pies que ya había oído. El hedor se hizo insoportable. Cerré los ojos con fuerza, rezando en silencio, pidiendo a Dios que me protegiera. Cuando los abrí, la figura estaba a pocos metros de mí. Pude distinguir algo. Unos ojos. 2 puntos rojos que brillaban en la oscuridad, fijos en mí. Un terror puro se apoderó de mí, un terror que nunca había experimentado. La voz. Luego escuché una voz. No era una voz humana, era un susurro gutural, como si viniera de las entrañas de la tierra. No entendí las palabras, pero el sonido me taladró el cerebro. Sentí que me ahogaba, que el aire se me escapaba de los pulmones. En ese momento, Sombra, que me había seguido hasta el establo, comenzó a aullar. Un aullido desgarrador, lleno de pánico. El sonido pareció romper el hechizo. La figura se detuvo, y los ojos rojos parecieron parpadear. Luego, tan rápido como había aparecido, se desvaneció en el aire, dejando solo el olor a podredumbre y el frío intenso. Caí de rodillas, temblando incontrolablemente, con el corazón latiéndome a 1000 por hora. Sombra se me acercó, gimiendo y lamiéndome la cara, como si quisiera consolarme. Tardé varios minutos en recuperarme y poder levantarme. La linterna, misteriosamente, volvió a encenderse. Miré a mi alrededor, pero no había nada. Solo las sombras familiares del establo y el olor persistente. Volví a casa, pálido y tembloroso, sin poder articular palabra. Elena me vio la cara y se asustó. «Abelardo, ¿qué te pasa? Pareces un muerto». Le conté lo que había visto, con voz temblorosa, y ella me miró con incredulidad. Al principio, pensó que estaba delirando, pero cuando le mostré a Sombra, que seguía gimiendo y temblando, empezó a preocuparse. Esa noche no pude dormir. Cada sombra, cada ruido, me sobresaltaba. Pensaba en la figura, en los ojos rojos, en la voz gutural. A la mañana siguiente, me fui a hablar con don Ramón, el viejo curandero del pueblo, que vive un poco más arriba en la montaña. Don Ramón es un hombre sabio, que ha visto muchas cosas en su vida. Le conté todo, desde los primeros indicios hasta lo del establo.
Él me escuchó atentamente, sin interrumpirme, con sus ojos viejos y profundos fijos en mí. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento, mirando hacia la ventana. Abelardo, me dijo finalmente, con una voz grave, esa tierra que heredaste no es solo tierra. Tiene historia. Mucha historia. Antes de que tu padre la tuviera, y antes de los abuelos, esta finca fue lugar de cosas malas. La gente de antes, la que vivía por aquí, le echaba sal a la tierra para que no saliera lo que tenía escondido. Los viejos decían que había una mujer que se apareció por estos lados, buscando a sus hijos, que se los llevó el río en una tempestad. Dicen que su alma no pudo descansar, y que anda penando, lamentándose por lo que perdió. O también pudo ser el alma de un trabajador que murió en la finca, dicen que lo mataron por una pelea de tierras hace mucho tiempo. La gente lo llamaba el arrastrado, por cómo se movía, y se decía que se aparecía de noche, buscando a los que le hicieron daño. Me explicó que el arrastrado o la llorona, como le decían algunos, eran almas en pena, entidades que se quedan atadas a la tierra por un dolor inmenso o una muerte violenta. Cuando uno invade su espacio, Abelardo, ellas se manifiestan. Quieren que se les recuerde, o quizás, que se les ayude a encontrar la paz. Me dio un saumerio de hierbas y me dijo que lo quemara por toda la finca, especialmente en el bosque y cerca del establo. También me dio un escapulario de la Virgen del Carmen para que lo llevara siempre conmigo. Hice lo que me dijo don Ramón. Quemé el saumerio, rezando y pidiendo protección. Sentía una mezcla de miedo y una extraña resignación. No quería dejar la finca, no quería abandonar la tierra de mi padre. Era mi herencia, mi vida. Pero la presencia seguía allí. Las sombras, los murmullos, el frío repentino. Nunca volvió a manifestarse de forma tan clara como en el establo, pero sentía su presencia. Sentía que me observaba. A veces, en las noches más oscuras, juraría que oía el lamento lejano de una mujer o el arrastrar de pies que se perdía en el bosque. Hoy, 4 años después, vivo con ello. Me he acostumbrado, de alguna manera, a la compañía de lo inexplicable. Sombra sigue inquieto por las noches, pero ya no aúlla. Elena me mira a veces con preocupación, sabiendo que algo me cambió, aunque no me pregunta más. Y Mateo, mi hijo, es demasiado joven para entenderlo, o quizás, para sentirlo. A veces, cuando estoy trabajando en el cafetal y el sol empieza a esconderse, me quedo un rato más, mirando hacia el bosque, esperando. No sé qué espero. ¿Una señal? ¿Una explicación? O quizás, solo me pregunto si esta presencia es parte de la tierra, una herencia más que no se puede vender, que no se puede cultivar, pero que siempre estará ahí, en el silencio de la escondida. ¿Fue el alma en pena de una mujer, un trabajador muerto en la finca, o algo más antiguo, algo que la tierra misma esconde? No tengo respuestas. Solo la certeza de que el campo, por más hermoso que sea, guarda secretos que el hombre nunca podrá comprender del todo. Y a veces, esos secretos, salen a la luz. Y si te dijera que cada suspiro que escapa de tus labios tiene el poder de edificar